Esto yo ya lo di alguna vez, así que alguno a lo mejor ya lo escuchó, hay algunos cambios, pero es básicamente lo mismo. Eh, Aquí puse un pequeño caso clínico que les aviso que también es el mío, que presenté otra vez. Mateo, de 6 meses, es traído, perdón, le cambié el nombre y no le cambié el género, por su mamá, porque refiere que comenzó ayer con diarrea líquida, no sabe cuánto, pero cambió muchos pañales. Viene porque ya no tiene ganas de comer y está dormidito. Al examen se constata que el niño está deprimido, pero llora al revisarlo. Sus mucosas están secas y tiene una frecuencia cardíaca de 180 por minuto, una respiratoria de 25 y una temperatura de 36 grados. No hay manguito para tomar la tensión arterial, el relleno capilar es de 3 a 4 segundos, la piel está fría y moteada, los pulsos periféricos son positivos y la mamá no sabe si orinó porque las deposiciones eran muy líquidas. ¿Cuál sería el diagnóstico, Mateo? ¿Y cree que en este momento esté shock? ¿Qué medidas toma inicialmente? Bueno, este cuadro clínico sería como la principal causa de shock en los niños, digamos, que es el shock hipovolémico. Y sería el shock es la segunda causa de paro cardiorrespiratorio en niños, o sea, por lejos, la primera obviamente es la dificultad respiratoria, o sea, el paro respiratorio, pero la segunda causa es el shock. Entonces hay que saber reconocerlo. O sea, uno de los pilares en el tratamiento es el reconocimiento precoz del shock en los niños y el tratamiento oportuno. Bueno, ¿qué es el shock? Una afección crítica que está producida por el suministro insuficiente de oxígeno y nutrientes a los tejidos en relación a la demanda metabólica tisular. Este shock puede producirse por un volumen sanguíneo disminuido, que es el shock hipovolémico, que es lo que planteábamos recién, que es la causa más frecuente en pediatría, un volumen sanguíneo distribuido de manera inadecuada, que es un shock distributivo, cuando la contractilidad del corazón está deteriorada, que es el shock cardiogénico, o cuando hay una obstrucción al flujo sanguíneo, que es el shock obstructivo, que es el menos frecuente en pediatría. Siempre el objetivo del tratamiento de shock es prevenir lesiones de órganos terminales y tener la progresión de insuficiencia cardiopulmonar y paro. O sea, por supuesto, el tratamiento precoz va a hacer que no lleguemos al paro cardíaco, que en los niños, una vez que se llega al paro, es muchas veces, la mayoría de las veces, irreversible. O sea, no hay que llegar al paro. Por eso es importante, entonces, una vez más, el reconocimiento precoz. Perdón. Bueno, el suministro adecuado de oxígeno, y nutrientes sería pero de oxígeno, está relacionado con el contenido arterial de oxígeno y el gasto cardíaco. ¿Sí? El contenido arterial de oxígeno tiene que ver con la hemoglobina y la saturación de oxígeno, y el gasto cardíaco, como saben, con la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. El volumen sistólico depende, obvio, de la precarga, la postcarga y la contractilidad cardíaca. De ahí tenemos de todas las causas que puede haber de shock. Siempre los objetivos, entonces, cuando uno quiere revertir el shock, es mejorar todas estas causas. Bueno, revertir el shock, esto dentro de los 75 minutos es un poco viejo, en realidad ahora se estipula más o menos en 60 minutos, se asocia con un aumento de la posibilidad de sobrevida. Y esto, que las presentaciones en pediatría del shock generalmente son sutiles, ¿sí? A veces solamente la taquicardia y la taquipnea puede ser la única normalidad. Por lo que un fallo en detectar y revertir este fenómeno permite que un shock compensado y fácil de manejar progrese una disfunción de órganos irreversibles. Bueno, ya lo voy a decir después. Los tipos de shock, entonces, como dijimos, el hipovolémico es el más frecuente, ocurre cuando el volumen intravascular disminuye al punto de no lograr una adecuada perfusión tisular. La hipovolemia causa una disminución en la precarga y afecta negativamente a la postcarga. Al comienzo, o sea, esta hipovolemia activa los vasoreceptores periféricos y centrales que promueven la vasoconstricción y por eso tenemos la taquicardia, digamos. La vasoconstricción, por eso muchas veces la tensión arterial es normal y hay taquicardia. Esta respuesta inicial puede mantener una circulación y una tensión arterial adecuadas con una pérdida de hasta el 15% del volumen circular. El shock cardiogénico se da por el descenso del gasto cardíaco, la causa principal es la disminución de su contractilidad, como pueden ser miocarditis, cardiomiopatías
previas, ¿sí? Sepsis, o a veces arritmias como el bloqueo AB completo o taquicardias ventriculares supraventriculares, que bueno, tampoco la vemos tan frecuente. El shock distributivo es una mal distribución de flujo de sangre debido a una disminución en la resistencia vascular sistémica. Se observa en los primeros estadios del shock séptico, en la anafilaxia, en las toxinas y en la disminución espinal. Y el shock obstructivo, esto que le digo, es infrecuente en los niños, así que siempre requiere un alto índice de sospecha. En general van a tener algún antecedente importante como para pensarlo, ¿sí? Está dado por fuerzas extrínsecas sobre las estructuras intratorácicas, como los grandes vasos de los ventrículos. Se limita el gasto cardíaco a pesar de un volumen intravascular y una contractilidad cardíaca normal. Por ejemplo, neumotórax de tensión, hemoneumotórax, taponamiento cardíaco. Y en este, ahí lo puse porque en los otros slides estaban puestos y yo lo fui sacando, más allá del tratamiento del shock, que ya lo vamos a ver, es importante la rápida reversión de la causa en este tipo de shock. O sea, uno puede pasar líquido, puede dar minotrópico y todo, pero si no desobstruimos, digamos, va a seguir el shock el paciente. Bueno, entonces, lo importante, como dijimos, ahí ya lo voy a, bueno, ya aparece enseguida, es primero hacer el reconocimiento precoz del shock, que eso muchas veces, como dijo Darío la otra vez, empieza con el triángulo, o sea, simplemente a primera vista, ¿sí? Si nosotros vemos un chico con mucha irritabilidad, con un colorido moteado y de apariencia enfermo, uno ya puede estar pensando, digamos, que tiene shock, ¿sí? Entonces, y vamos evaluando todo el ABC posteriormente, ¿sí? Vía aérea, la frecuencia respiratoria, el patrón y el trabajo respiratorio. Todos los pacientes con un shock deben recibir oxígeno, o sea, cuando uno ya lo ve así con este aspecto, como yo les digo, cuando está ingresando y uno hace el triage, con este aspecto muy irritable, piel moteada, o sea, ya entra el shock room y se le pone el oxígeno. En niños con distrés severo pueden requerir asistencia ventilatoria o con glauco menor de 8, para asegurarse la vía aérea. La bradicardia severa o taquicardia severa en un niño de aspecto enfermo son marcadores de compromiso sistémico. Siempre verificarse el ritmo inusual. La hipotensión es un hallazgo tardío en el shock pediátrico, ¿sí? Por lo que dijimos de la compensación. Eso hay que tener en cuenta. Siempre controlar la temperatura, un ambiente frío puede producir apneas y bradicardia. Saturar, ¿sí? El relleno capilar, que van a ser que lo normal es hasta 3 segundos, y controlar pulsos centrales y periféricos. Y dentro de la evaluación, o sea, más allá que uno ya va a ir tomando medidas, hay que hacer una glucemia inicial y obviamente recabar datos de la historia para ver a qué nos orientan, más allá que uno ya vaya poniendo el oxígeno, vaya haciendo las vías y toda esa cosa, por ejemplo esto, si estuvo con diarrea, si no estuvo con diarrea, si empezó con fiebre, o sea, todas estas cosas como para ir pensando en los diagnósticos. Y, por supuesto, el resto del examen físico. Entonces, el manejo, esto se lo copié, les voy a decir a la doctora Curi, que dio hace poco una clase de shock séptico de la SAP, no sé si alguno lo vio. Ella dice los 5 pilares, que son los 5 deditos de la mano, que tienen que darse en la primera hora. Uno es el reconocimiento y oxígeno, el segundo son las vías, tercero los fluidos, cuarto el antibiótico, porque hablaba de shock séptico, pero lo vamos a nombrar, y quinto las drogas vasoactivas. Y ponen ellos ahora, en las últimas revisiones, un sexto dedo, que es el control del lactato, que se está pidiendo acá y para hacer, o sea que se podría pedir, porque habla de injuria tisular. Bueno, entonces, tenemos un paciente que que le diagnosticamos shock, porque viene con diuresis baja, porque el sensorio está alterado, ya sea irritabilidad o depresión, porque la piel está moteada, porque el relleno capilar está aumentado, aunque su tensión arterial sea normal, es un shock. ¿Qué hacemos? Le ponemos oxígeno a alto flujo. Acuérdense que para que llegue sangre, para que llegue oxígeno a los tejidos, también tiene que tener una buena cantidad de oxígeno. Y el acceso vascular lo antes posible, ¿sí? Si a los 5 minutos no se logró una vía periférica, hay que hacer sí o sí la intraósea.
La vía central no se recomienda inicialmente, pero si el paciente, supónganse que queda en el shock room hasta el traslado, no sé, durante horas, si alguien, que no sé si aquí alguien sabe, la puede hacer, la hace. Si no, obviamente que no. Pero, bueno, si no, seguirá con la intraóseo sus periféricas. Doble vía. Bueno. Entonces, el reconocimiento y oxígeno, el número 1. 2, el acceso vascular, 5 minutos no periférica, del mayor calibre posible, intraósea, pensar en 2 vías siempre, inicialmente. Y vamos a lo que sigue, que es la resucitación líquida. La resucitación líquida se viene discutiendo desde hace muchos años. Ahí también, rodeado de la doctora Curi, que ella presentó, dice que desde 1830, cuando estaban con el dengue, y siguen discutiendo qué es lo mejor. Lo que está claro es que se empiezan con soluciones cristaloides, ¿sí? No coloides. Y lo que se ve ahora es que por los estudios que se vieron son mejor los cristaloides balanceados, o sea que no tengan tanto cloro. La solución salina al 0,9%, que es la solución fisiológica que usamos normalmente, el alto contenido de cloro puede traer acidosis hiperclorémica y algunas otras, y eso también mayor injuria. Entonces, como elección, obviamente no se van a quedar esperando si no hay otra cosa, pero como elección, se empieza a utilizar el Ringer lactato. Esa sería la solución de elección para empezar con la resucitación líquida. Sí hay Ringer. Bueno, obviamente, entre no hacer nada y ponerle solución fisiológica, vamos con la solución fisiológica. ¿Sí? Pero si tenemos Ringer... En todo ahí lo mejor. Bueno, como era antes, había muerto el fisio y ahora. Bueno. Claro. Ahora, ¿cuánto líquido? Antes, si se acuerdan, era siempre a 20 por kilo, lo más rápido posible. En realidad ahora se está teniendo como un poco más de cuidado con los líquidos, sigue siendo como un pilar fundamental, pero ya se habla de 10 a 20 mililitros por kilo, o sea, no sí o sí 20, y antes era lo más rápido posible, ahora, o sea, eso se puede repetir, se puede ir repitiendo, y lo que hay que ir controlando, obviamente, es que no aparezcan signos de sobrecarga, ¿sí? Que no aparezcan rales, ni hepatomegalia, que nos hablen, digamos, de una sobrecarga. Estos bolos se repiten hasta que se logre una perfusión tisular adecuada y se mejoren los signos vitales. ¿Sí? La idea es que baje la frecuencia cardíaca, suba la tensión arterial y se mejore la perfusión periférica. Bueno, ¿en cuánto tiempo? Me preguntan acá. Lo ideal, o sea, ahí habla que estos volúmenes, si hacemos 3 bolos, que es lo que se piensa que sería como lo máximo, se puede hacer más, pero es más o menos lo que se podría llegar a usar, se pasa en más o menos 30 minutos. O sea, como usted piensa en cada bolo en unos 10 minutos, por decirle así, ¿no? Eso no está tan estipulado, pero que en la primera media hora ya pasen esos 3 bolos. De todas maneras, después los 40 mililitros por kilo, bueno, eso ya me estoy adelantando, no importa, pero antes de llegar al tercero, o sea, ya en ese momento, que ya serían 20 minutos, 15, 20 minutos de la resucitación, si no hay mejora, hay que empezar con inotrópico. Bueno, la hipoglucemia se corrige con los bolos de dextrosa al 10%, 2 mililitros por kilo, eso como siempre. Luego, esto de los 60 mililitros por kilo, también ahí se pueden llegar a considerar la albúmina, que ya vamos a hablar que en el shock por dengue a veces también se puede realizar antes, y en algunos casos, como por ejemplo injuria, o sea en el shock, digamos, hemorrágico, se pueden usar productos sanguíneos para mantener una hemoglobina en 10. Bueno, la resucitación líquida debe continuar hasta ver mejoras, o que haya evidencia clínica de un estado hipovolémico, que ya lo dijimos, ¿sí? En ese caso, si el paciente ya está estable, se puede llegar a hacer una furosemida. Bueno, entonces, si después de 2 bolos, más o menos a los 15 minutos, nosotros vemos que sigue el paciente con mala perfusión,
o sea, en estado de shock, empezamos con el soporte vasoactivo y los nootrópicos. Bueno, ahora que quería decir una cosa más. Esperen. Rebobinen. No. De los líquidos, bueno, esto de como que ahora es un poco más tranquilo de los líquidos, y se vieron algunos estudios, poco éticos dicen algunos, porque lo hicieron con unos niñitos de África, sin que nadie supiera. Bueno, que en realidad, si no hay hipotensión, esto para que sepan, porque en realidad acá no tenemos terapia, pero tenemos podemos derivarlo a la terapia, o sea que lo consideramos como que hay. Si el paciente no está hipotenso, en realidad a veces se empiezan con los líquidos de mantenimiento en vez de ser bolos. ¿Sí? Esto para que lo sepan porque por ahí lo leen. ¿Sí? Se empieza, digamos, o sea, se pone una venoclisis, digamos, y se ponen líquidos de mantenimiento y no los bolos. Pero esto solamente en chicos, sin hipotensión, o sea, con shock compensado y donde no hay terapia intensiva. Bueno, eso lo quería hacer como otra... ¿De última manera hacer tres no se puede hacer un director? ¿Ah? Un bolo y después... No, vos haces un bolo. Te fijas, si el paciente es igual, hace otro bolo. Pero si ahí arrancó, hay que ponerle a avanzar. Sí. Claro. Sí. Vos haces un bolo. Perdón, gente, estamos acá charlándolo. Vos haces un bolo. Si responde, ya está, listo, se acabó y con un basal, por supuesto. No importa que sea, o sea, con uno solo, si respondió, ya está. De hecho, muchas veces, con los chicos que son por shock, ¿cómo se llama? Hipovolémico, que es más común, muchas veces sí, un solo bolo revierten, porque en realidad es por esto, por pérdida de líquido. Entonces vos le pasas líquido y ya está, revirtió. O a veces necesitan un segundo bolo y ya está, y se acabó, y no llegamos a nada más. En general, cuando ya necesitamos el soporte vasoactivo, que es lo que vamos a hablar ahora, en general son los shocks sépticos. Que ahí sí o sí, más allá del líquido, necesita otras cosas porque se afectan otras cosas. No es solamente la hipovolemia la que afecta. El distributivo, también puede afectarse la función cardíaca, entonces sí o sí necesitas el soporte vasoactivo. Bueno, ahora, ¿qué drogas usar? Eso también siempre estuvo en discusión, en mucha discusión. En una época estuvo en auge la dopamina, después se vio que en realidad aumentaba la mortalidad, entonces pasaron a esto, a la adrenalina y la noradrenalina. Y antes también para la adrenalina para el shock frío, la noradrenalina para el shock caliente. Ahora lo que se vio en realidad es que lo ideal es usar cualquiera de estas dos, adrenalina o noradrenalina, para cualquier shock, según, digamos, el operador. Si uno se siente más cómodo con la adrenalina, y se siente más cómodo con la noradrenalina, con la noradrenalina. Y si uno piensa lo que más fácil tenemos acá, seguramente usaremos adrenalina. Bueno. Se puede usar por vía periférica, no hay problema, o intraósea, de hecho hay que usarla. En general, la idea es no usarlo mucho tiempo por vía periférica, por eso es que se habla después de la vía central, cuando va a ser, o sea, después en la terapia, ¿sí? Pero eso ya lo harán en el centro receptor en este caso. Y la adrenalina, bueno, se va titulando más o menos a 0,05 a 0,3 microgramos kilo minuto, y la noradrenalina también empezamos la titulación a 0,05 microgramos kilo minuto. Las otras en general no las vamos a usar acá, ya son más de manejo de la terapia. Bien. ¿Cuándo usar la intubación? En general, solamente, o sea, cuando hay... Antes, en algún momento se usó como digamos, para disminuir el gasto cardíaco. En realidad ahora está indicado solamente en esto, en grafo menor de 8 o con un distrés respiratorio importante. ¿Sí? O cuando uno, bueno, le parezca que tiene que asegurarse la ventilación de esa manera. Sí, igual acuérdense del oxígeno al 100%. Para la premedicación, para la intubación en shock, lo más recomendado es la ketamina con la atropina. Y bueno, y si no, el clásico midifensa, pero lo ideal sería ketamina más atropina. Sí. Bueno,
Si se sospecha infección, o sea que si llegamos a los inotrópicos, uno posiblemente lo sospeche, el antibiótico hay que colocarlo dentro de la primera hora, ¿sí? Siempre tiene que ser un antibiótico de amplio espectro, en general el más usado es la ceftriaxona, igual hay que ajustar también a la infección que se sospeche. Generalmente se pone la ceftriaxona y asociada a alguna otra cosa, si uno piensa, por ejemplo, infección en piel y quiero agregar alguna otra cosa, es como que le ponemos el doble esquema. Obviamente controlar eso ya es posterior, controlar la acidosis, evaluación de laboratorio y estudio radiográfico, en realidad esto para evaluar el foco de infeccioso, una vez que el paciente está más estable. Las situaciones especiales a tener en cuenta son obviamente los neonatos, que por empezar van a recibir menos líquido, en general de 5 a 10 por kilo, el trauma, porque también va a necesitar posiblemente transfusión de glóbulos rojos sedimentados. Bueno, esto que les decía el shock séptico, que tiene signos de hipovolémico, distributivo y cardiogénico, y la insuficiencia suprarrenal, la hidrocortisona. La hidrocortisona en el último algoritmo, no en este, estaba indicado cuando no respondían bien a las aminas vasoactivas, o sea, a los inotrópicos. Ahora en realidad la indicación clara es cuando van a intubar a los pacientes, en realidad por la medicación que se usa extra, y los pacientes que ya se sepa que tienen una insuficiencia suprarrenal. Bueno. Y dentro de las situaciones especiales también está lo del dengue, que no es tan diferente, pero que ahí vamos a decir algunas consideraciones. Esperen que quería compartir una pestaña. Bueno, esto, no sé si se ve más o menos bien, sería como el algoritmo que va a quedar. Entonces esto, al inicio, el reconocimiento de signos precoces de shock, taquicardia, mala perfusión, ¿sí? Trastorno en el estado de la conciencia, alteración en la diuresis, comenzar con alto flujo y establecer el acceso vascular, endovenoso o intraóseo dentro de los 5 minutos. Y empezamos entonces la resucitación inicial con líquidos, bolos de Ringer en principio, 10 a 20 por kilo. Acá, perdón, no corregí también, estas son cosas que quedaron viejas y que hay que corregir, no solución fisiológica, sino Ringer. Hasta 60, igual ya a los 40 por kilo, y más o menos a los 15 minutos ya empezaría con inotrópicos. ¿Esto hasta cuándo? Hasta que la perfusión mejore, por eso, si con un solo bolo mejora, ya está. Si necesito 2, ya está, y si necesito 3, bueno. Detenerse si aparecen rales o descenso del borde hepático, comenzar antibióticos si se sospecha sepsis, ¿sí? Y corregir hipocalcemia e hipoglucemia, especialmente la hipoglucemia. Si uno puede, antes de ponerla, obviamente si está en shock no, pero supónganse que se compensó, puedo sacar el hemocultivo antes de poner la ceftriaxona, obviamente mejor. Ahí, bueno, mismo, obviamente uno va haciendo la solución, si no sale con el primer bolo, ya hay que hacer una segunda vía para una posible necesidad de inotrópicos. Entonces, más o menos a los 15 minutos, que hayan pasado 2 bolos, es el shock refractario fluido y se comienza con los inotrópicos. Endovenosos o intraóseo, atropina y ketamina si uno decide intubar, ¿sí? Y empezamos con la adrenalina en principio. Esto también, shock frío y shock caliente no va más, ya lo voy a borrar. Si sigue en shock, bueno, acá, esto es lo que le digo que ya no está más, que el riesgo de poner la hidrocortisona, o sea, no es siempre. Y bueno, y después, en realidad, obviamente ya esperemos que esté en la terapia intensiva para poder ir monitorizándolo y regulando las cosas. Esto sigue, si el shock es hemorrágico, si luego de la segunda resucitación líquida no mejora, hay que realizar transfusión de glóbulos rojos sedimentados. En el shock obstructivo, el tratamiento es la rápida reversión de la causa, porque por más que uno haga todo lo anterior, si no resolvemos la obstrucción va a seguir igual. Y en esto, que en el shock cardiogénico y en los neonatos, la cantidad de líquido siempre tiene que ser menor. Se empieza a 5 a 10, ahí también hay que corregir. Sí, bueno, que este es el viejo y no terminé de corregir. Y obviamente todos los pacientes se van a terapia intensiva. Bueno, ¿cuál es el tema de dengue? En realidad, ¿por qué lo incluimos? Es porque existe la posibilidad, obviamente, que este año haya dengue,
Aunque, si pensamos que el año pasado hubo tanto, deberíamos tener como un ciclo menor, ¿no? Pero bueno, que no, Que no va a haber. que no va a haber. Bueno, es que en realidad el dengue, si uno lee, supuestamente hay como pico cada 3 a 5 años. 5 a 7, bueno, no importa. Pero bueno, como hubo mucho el año pasado, ver algunos aspectos que nos queden claros. ¿Sí? No voy a hablar del diagnóstico de dengue, bueno, de todo el laboratorio y nada por el estilo, simplemente aclarar algunas cosas. En el dengue, o sea, obviamente sí, el diagnóstico de sospecha, digamos, obviamente es fiebre y, que ya saben, con alguno de los siguientes dos síntomas, al menos dos de, voy a leer, porque no me viene. Cefalea, vómito, mialgia, dolor articular o rash, ¿sí? De menos de 7 días de evolución. Sí, bueno, sí, no, pero bueno, no, sin síntomas respiratorios, acuérdense. Sí, ya sé que el corona puede tener cualquier cosa, pero sin síntomas respiratorios. Bien, ese es el diagnóstico presuntivo. En general la fiebre dura de 2 a 7 días, el contagio, acuérdense que es desde un día previo al inicio de la fiebre hasta que más o menos se termina todo el periodo febril, que es cuando está la viremia. Y en general, donde puede complicarse el paciente, o sea, donde empieza la fase como crítica, es entre el tercero y el séptimo día. Bien, ¿qué hacemos con estos pacientes? Este es el algoritmo de tratamiento, pero no se ve nada. Sale la guía que debe seguir estando, yo calculo que sigue estando en la computadora de, no sé, bueno, ya si no lo vamos a bajar. No, porque es lo mismo. Esta guía que nos pasaron los otros años de dengue, yo leí de otros países y todo, o sea, de acá de Latinoamérica, qué sé yo, y de la OMS, y es todo el mismo cuadrito, le aviso, todo igual, o sea que no hay duda. ¿Qué es lo que hace uno? Detecta, o sea, básicamente el tratamiento tiene que ser oportuno, ¿sí? También como siempre. ¿Qué pasa entre el tercero y el séptimo día? Esto del periodo crítico es la fuga capilar, ¿sí? Que lo que nos puede dar como un shock por dengue, por fuga capilar, no por hemorragia. ¿Qué pasa en esta fuga capilar? Aumenta el hematocrito, obviamente por disminución de los líquidos, hipoalbuminemia, porque se pierden proteínas, y aparecen, ¿cómo se llama? Derrames serosos, ¿sí? Puede haber ascitis, derrame pleural, edemas. Bueno, entonces, se dividen en 4 grupos, en realidad, los pacientes. El primer grupo es el dengue sin signos de alarma, que es el grupo A. El grupo B se divide en B1 y B2. El B1 es el paciente que no tiene signos de alarma, pero que tiene una condición preexistente que le puede hacer aumentar los riesgos, que son mayores de 65 años, neonatos, esperen que no me quiero olvidar ninguno, no se habla. Embarazo, menores de 3 meses, mayores de 70 años, obesidad, diabetes, cardiopatías u otras condiciones clínicas como hemoglobinopatías. Eso, o si no, riesgo social. ¿A qué se refiere el riesgo social? A que si necesita volver por ayuda no puede volver, a que si necesita tomar agua nadie le va a dar, o esas cosas. Esos serían el B1. El B2 es con signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Que es lo que tienen que siempre decirle a los pacientes, el dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, los derrames serosos, en cualquier lado, ya sea detectado por clínica o por imágenes, sangrado de mucosas, somnolencia o irritabilidad, hepatomegalia o un aumento brusco del hematocrito, con disminución del recuento de plaquetas. Y el grupo C, que ya es el dengue grave, ese aparece shock hipovolémico por fuga de plasma, distrés respiratorio, en realidad por acumulación de líquidos, un sangrado grave o daño orgánico importante, por ejemplo, encefalitis que puede haber. Entonces, el grupo A es de manejo ambulatorio, se va a la casa, ¿qué le decimos? Tome mucha agua,
hasta los 2 litros por día, eso en general, obviamente que si es bebito muy chiquitito, lactante, no va a ser 2 litros, pero bueno, que tome bastante líquido. Paracetamol se hace fiebre, reposo relativo y vuelva mañana que lo controlemos. ¿Qué? Y se agarre el COVID, no, esperemos que no. Hasta que, controlamos en realidad hasta que pasa el periodo febril, básicamente. Si ya entramos en el grupo B, o B1 o B2, la indicación es la interna. Ah, y por supuesto, usar repelente para que no contagie a otro y todas esas cosas, ¿no? De los mosquitos. Eso sí. Y obviamente prevención, de sacar todas las cosas con líquido, usar repelente, la mosquitera, todas esas cosas. Grupo B, ya sea B1 o B2, se internan. El B1 se interna por esto, en realidad por el riesgo, para tenerlo más controlado, o porque después no va a poder venir a control. Esos pacientes en realidad se internan y se hace lo mismo que se haría en el domicilio, o sea, hidratación bioral, paracetamol y observación clínica. Y los B2, o sea que ya tienen un signo de alarma, ya en realidad se le indica la hidratación endovenosa. En general se hace un bolo a 10 por kilo de solución fisiológica. Si mejora, queda queda el goteo de mantenimiento, que en las primeras 2 a 4 horas de 5 a 7 mililitros kilo hora, en las siguientes horas de 3 a 5, de 3 a 5, básicamente. Si no mejora, se hace otro bolo a 10 mililitros por kilo. No Rinker, fisio. En realidad Rinker también, perdón, las pautas dicen fisio, pero porque esto no está cambiado a lo nuevo, obviamente pasa lo mismo, en realidad lo ideal es el Rinker porque tiene menos cloro, ¿sí? ¿Qué? Por menos cloro. Claro. Pero bueno, Rinker o solución fisiológica. Si la primera vez no responde, se puede hacer una segunda vez, que ahí sí sugieren acá, como hay pérdida de proteínas, que se pueden llegar a hacer coloides en vez de cristaloides, en la segunda resucitación líquida. Pero más generalmente en el shock, en el grupo C. Bueno, entonces básicamente si hay alguno de estos signos de alarma y se empieza la resucitación líquida, 10 mililitros por kilo, mejora, se deja el mantenimiento y bueno, el control como venían con los otros. Y el grupo C es, digamos, el paciente crítico, o sea, ese nos puede llegar a la guardia, pero ese sí o sí necesita terapia, o sea, en los adultos tendremos acá la terapia, en los niños habrá que derivarlo. Ese se empieza sí o sí ya con los bolos. Bueno, lo que dijimos, el grupo grave, acuérdense que es, o sea, el criterio de shock, distrés respiratorio, hemorragias severas, o alteración de otros órganos, como una transaminasa mayor de 1000, por ejemplo, o afectación de la conciencia. Empezamos con los bolos también a 10 mililitros por kilo, como les digo, el segundo bolo puede ser de coloide, y ir controlando. Y también una vez que me sale del shock se puede poner los líquidos de mantenimiento. Es importante el control en estos pacientes del hematocrito. Si uno ve que el hematocrito cae bruscamente, ahí tenemos que sospechar hemorragia. Y en ese caso, en realidad, está indicado la transfusión de glóbulos rojos. Pues no siempre hay hemorragia, digamos, importante, ¿sí? Pero si cae bruscamente el hematocrito, tenemos que pensar en hemorragia y hay que sí o sí para que mejore transfundir. Bueno, entonces el jueves que viene, ¿qué era? ¿Intoxicación? Manejo general de intoxicaciones y manejo de intoxicación aguda de alcohol.